Y bueno, seguimos aquí, aunque les joda, seguimos invictos y seguramente el Real Madrid vaya a sacar muchos partidos adelante, algo que les va a joder muchísimo, estoy casi seguro de ello y que bueno, es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a ver unas cosas muy interesantes de Javier Hernández, vamos a ver unas cosas bastante chéveres el día de hoy y lo de siempre, lo único que les voy a pedir a cambio, que me acompañen hasta el final de este videito para que podamos disfrutarlo juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado de Javi Hernández y también esta campaña que viene siendo víctima prácticamente José Lu en lo que es el mundo del fútbol en general y que me llama mucho la atención realmente porque es un futbolista que, bueno, primero es porque algo está haciendo mal y eso es seguramente haber fichado por el Real Madrid o lo que ellos consideran que está mal, pero bueno, creo que es un futbolista que está dejando un rendimiento bastante interesante. Vamos a escuchar primero a Javier Hernández que ha dado rueda de prensa en esa previa al partido que tiene mañana contra el Amberes, creo que se llama el equipo, que le va a dar el debut al Palancas en la UEFA Champions League y precisamente es lo que vamos a escuchar, una de las cosas que vamos a escuchar de Javi en este momento. Entonces vamos a la pantalla rápidamente. Y bueno, crack, ya tenemos aquí a Javi Hernández. Vamos a escucharle sobre algo que le han preguntado sobre el rendimiento del Palancas actual y los objetivos de la temporada. Entonces, play. Perdón. L'objectiu és passar de grup. L'objectiu és passar de grup. I després ja en parlarem. Però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal per nosaltres. No? Portem 2 anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments, després quan arribem a vuitens en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar. Intentar passar com a primers de grup a la següent ronda. Aquest és l'objectiu d'ara. Bueno, muy llamativo lo que comenta Javier y por supuesto esto ha creado todo tipo de opiniones y compensaciones porque como un equipo que ha tenido tantos problemas para fichar que se ha tenido que encontrar con futbolistas que no suponen ningún coste a nivel de traspaso, ¿cómo sucede esto? Que venga Xavi Hernández y le venga a contar a los culés que no, que el principal objetivo viene siendo prácticamente clasificarse a octavos de final, que eso es el principal objetivo del Barça. O sea, que bajo han caído estas personas, mis queridos estimados. Es que es absolutamente desquiciante escucharlo de Xavi Hernández, que puede ser una estrategia, seguramente, pero estoy casi seguro de que, bueno, es algo que tiene entre ceja y ceja y es una obsesión porque, bueno, no creo que el aficionado culé me extrañaría mucho, aunque tampoco me sorprendería. Aguante otro ridículo de esto, pero de verdad qué poca ambición tiene este hombre, ser autocrítico, siempre ahí tratando de quedar bien. Creo que es uno de los principales problemas, entre comillas, que tiene Xavi, es el tratar de quedar siempre bien. En este caso trata de quedar bien con sus futbolistas, de bueno, no meterles nada de presión, no, bueno, ese es el objetivo y si no lo conseguimos, pues tampoco pasa nada. Pero realmente llamativo también algo y es otra cosa que ha comentado en la misma rueda de prensa, que es lo que vamos a escuchar justo en este momento y que lo vamos a anexar con esta otra respuesta. Y bueno, ya lo tenemos acá, entonces vamos a ir reproduciéndolo. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero. Un poco voy en esa Buenas línea, ¿no? El equipo se ha reforzado muy bien, Joao Cancelo, Joao Félix. ¿Le dan el salto cualitativo suficiente como para pensar que no sois inferiores a nadie en Europa y que volvéis a estar al nivel de los grandes? Sí, en juego y en resultados, ¿no? Yo creo que el año pasado en juego estuvimos bien, pero el resultado no nos alcanzó. Por lo tanto, debemos mejorar. Nos hemos reforzado bien, creo que tenemos una plantilla para competir en Europa, pero hay que demostrarlo, Esto no va de palabras, va de hechos y mañana empieza una competición con toda la ilusión del mundo para competirla y lucharla. Y el objetivo ahora mismo es pasar de esta primera fase y llegar a octavos de final. Bueno, en este caso lo escuchamos hace un momento decir que el principal objetivo puede ser básicamente clasificarse de ronda, que lo puedo llegar a entender definitivamente porque después de semejantes ridículos y ahora nos sale con que esta plantilla y este equipo está a la altura de los más grandes. O sea, es que cuando uno es mentiroso y a lo mejor no tiene algo muy claro, lo normal es que termine cayendo en las contradicciones en las que ha caído Javi, como por ejemplo Javi en este instante,
y es muy llamativo definitivamente, en definitiva, escucharlo decir estas cosas y decir también que la pasada temporada lo acompañó el fútbol, pero no lo acompañaron los resultados, cuando no es nada cierto, porque un equipo que recibe tantos goles del Inter de Milán, del Bayern de Múnich, es que es para tenerlo en cuenta realmente. Y como les digo, es tratar de quedar bien todo el tiempo. Lo único negativo es que, bueno, a Xavi siempre le termina cayendo todas sus mentiras le terminan cayendo bajo su propio peso, y creo que de eso no me queda ninguna duda. Es bastante llamativo, repito, y yo, como he criticado muchas veces a Ancelotti, y mucha gente me ha criticado a mí por criticar a Carlo, si yo fuera seguramente un aficionado del Barça, estaría matando a Xavi actualmente, porque me parece increíble las cosas que dice en sala de prensa. Son absolutamente absurdas. Hace unos días se reía y sacaba pecho por el tema de que él había sido nominado al The Best, y ahora está con este temita de que son de los mejores de Europa, pero el objetivo del mejor club de Europa, según sus palabras, es clasificarse a octavos de final de la Champions. Ahora sí, vamos a pasarnos otra vez a la pantalla para escuchar lo que les estaba diciendo de José Lu, que me parece realmente de locos. Y bueno, aquí estamos ya en la pantalla, vamos a ir escuchando. José Lu parece que aparecía aquí del Puerta Bonita. No, del Puerta Bonita no, del Alavés es un tío que ha hecho goles toda su vida, que es internacional. Lo era y lo es, y cada vez que juega con la selección hace goles. Hace goles. ¿Cómo ha sido algo duro? ¿Cómo fue gol? Del Puerta Bonita no, Alfredo Duro. Del Alavés, que lo descendió, y del Español que lo descendió. Qué ridículo definitivamente que este hombre le está achacando el descenso del Español a José Lu, cuando seguramente haya sido el futbolista más importante de este equipo. Es que qué ridículo escuchar a este tipo de personas. En definitiva, es que producen un asco increíble. Encima está el Javi Balboa decir, el tal madridista Javi Balboa decir que cómo metió el gol, o sea, tratando de hacer de menos el gol. Un gol es un gol y los delanteros están ahí para meterlos. Uno de los problemas que tuvieron Luka Jovic y Mariano Díaz siempre fueron que no eran capaces de meter los goles. Ahí está esa sencilla razón. Este hombre los está metiendo y es algo que hay que valorar. Igualmente, es un problema que tiene él, que falla muchas ocasiones muy claras, como por ejemplo una que le quedó muy atrás de Carvajal y no pudo engancharla bien y terminó pegando en el travesaño, pero de igual forma está metiendo goles, y es lo que me parece absurdo. Es que este Javi Balboa, que nos venga a decir que es madridista, o escuchar a este hombre decir que José Lu descendió a dos equipos, es que ya es muy absurdo realmente. No desciende al Alavés. Y con 30 años o con 30 y no sé qué, viene a ocupar la posición de delantero centro en el Real Madrid. Yo ahora mismo no toca, porque evidentemente hoy ha marcado un gol. Déjame hablar, Duro. Goleador. Venga, dale. No ha hecho goles jamás en su... Pero no, del Puerta Bonita, es que cuando tú dices que es que ha venido del Puerta Bonita, yo te tengo que corregir y te digo, no, del Puerta Bonita no. Ha venido de descender al Alavés y de descender al Español. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, de eso a ser el 9 del Real Madrid, evidentemente, yo creo, salvo que tú me estás diciendo lo contrario, yo creo que no es ni de lejos el delantero que puede ocupar la posición de 9 del Real Madrid. A día de hoy. Que vosotros estáis encantados con José Lu, perfecto. A ver si le respetáis más. El Real Madrid de José Lu y de Fran García. Yo estoy encantado. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Creo que con eso podemos ya ha sido ha sido suficiente, mejor dicho. Repito, es bastante asqueroso escuchar hablar a este tipo de personas, dirigirse a un profesional, primero de su país, que seguramente lo haya dado todo por la selección, a un futbolista que con 30 y pico de años haya cumplido su sueño de jugar con el primer equipo del Real Madrid, que seguramente el Madrid necesita un delantero de más alto nivel, seguramente, y estoy totalmente de acuerdo, pero que nos venga a decir este hombre que el Real Madrid lo que necesita es otro delantero, y que se preocupe por el Real Madrid, lo hace con la única forma de destruir, intentar destruir, lo que da la sensación de que es un vestuario bastante unificado, lo que da la sensación de que es un vestuario que se adapta muy rápido a los futbolistas, y es obvio que están jodiendo mucho que pensaban que José Lu iba a meter 2 goles en toda la temporada, y que en 2 partidos consecutivos, siendo titular, haya marcado 2 goles, y además 2 goles importantes, porque uno significó el empate, si no estoy mal, contra el Getafe, algo que siempre es importante. Para mí los goles más importantes de un partido, sobre todo cuando se trata en contexto de remontada, van a ser el gol del empate, que seguramente es el más difícil, sobre todo cuando te enfrentas a un equipo que se defiende porque se te cierran atrás, y ese gol que abre la lata siempre va a ser mucho más complicado. Y por supuesto el gol de la victoria, que bueno, significa 3 puntos que mantienen al Real Madrid en un liderato, y además
de manera invicta. Pero bueno, deberíamos acostumbrarnos a esto. Repito, lo que sí me parece asqueroso es esta campaña que ha estado sufriendo durante todo el verano desde que se empezó a escuchar que iba a fichar por el Real Madrid. Un futbolista que viene prácticamente se rebajó el salario, un futbolista que costó 1.5 millones de euros, una sesión absolutamente que no te compromete a nada y que, repito, cumple su sueño de vestir esta camiseta. He visto fotografías por ahí de él antes de fichar por el Real Madrid con camisetas del Real Madrid. Cuando ganamos la 14ª se vio una foto de él así con la camiseta esta, que es la que no tengo yo acá. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Más respeto para Joselu, que yo se los vengo diciendo, no va a ser un delantero top para 10 temporadas para el Real Madrid, ni seguramente top para esta temporada, pero es un delantero que estoy seguro nos va a dar muchísimas alegrías. No sé qué opinan ustedes, espero saber su opinión en los comentarios. Lo de siempre, gracias por estar apoyando este canal, que bueno, seguimos creciendo día tras día. Déjame tu opinión, tu like, tu suscripción, todas esas cositas que siempre les digo. Gracias por acompañarme. A la Madrid, hoy, mañana y siempre. Nos vemos esta semana con la Champions League. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.